ahora que conocemos los principales parámetros que caracterizan a módulo fotovoltaico, vamos a pasar a describir cómo ha sido la evolución del mercado en los últimos años, en la última década, y también a describir brevemente las distintas tecnologías disponibles. En esta gráfica lo que vemos es cómo ha evolucionado el mercado en la última década. Si nos fijamos en el eje de la izquierda, lo que vemos es la potencia, medida en condiciones estándar, instalada anualmente. Y hemos llegado en 2021 a en torno a 180 gigavatios. Y si nos fijamos en el eje de la izquierda, en esta línea lo que vemos es la fracción de ese mercado cubierta por la tecnología de silicio cristalino. Y como se ve, pues es en torno al 95, superior al 95%, es decir, prácticamente todo el mercado fotovoltaico está cubierto por módulos de silicio cristalino. Hay una pequeña fracción aquí en amarillo que cubre lo que se denominan tecnologías de thin film, de capa delgada, capa fina, que describiré, comentaré más adelante. Y también lo que se ve es que la tecnología de silicio cristalino pues tienes dos variantes, el silicio monocristalino aquí en rojo y el silicio multicristalino en azul. Se ve como durante muchos años pues la competencia entre el multicristalino y el monocristalino pues ha dado fracciones más o menos parejas, pero como los últimos años claramente el monocristalino ha dominado, el multicristalino ha ido reduciendo su fracción de mercado hasta prácticamente desaparecer. Sin entrar en mucho detalle, la diferencia entre la tecnología multicristalina y monocristalina tiene que ver en cómo se fabrican las obleas de silicio y bueno, pues aquí se ve un ejemplo donde se ve pues eso, como bueno, se ven ahí distintos, ver que hay distintos cristales, ¿no? Este silicio multicristalino se produce en un proceso más barato, de menor coste, pero permite material de peor calidad que implica menores potencias o menores eficiencias de célula que el silicio monocristalino, que da mayores eficiencias, pero un proceso que es de mayor coste. Al final, lo que a nosotros nos interesa es que el coste por unidad de potencia sea lo menor posible. Entonces, durante mucho tiempo, ese coste por unidad de potencia, ¿no? El dólar o el euro partido vatio, pues ha sido más o menos similar entre el multicristalino y el monocristalino. Pero más recientemente, y sobre todo debido al aumento importante de la eficiencia, pues esa figura de mérito, ese dólar o euro por vatio, pues es menor en el caso del monocristalino y es lo que ha hecho que parece que gane esa carrera o esa respecto al multicristalino. Hasta hace muy poco, entonces, lo que teníamos era las obleas de silicio puro, cristalino, que podían ser mono o multicristalinas, tenían un área de 156 por 156 milímetros cuadrados. Bueno, podían ser completamente cuadradas o tener aquí un pequeño chaflán. Con eso se hacían unas células que se llamaban células BSF, de las siglas en inglés Back Surface Field, y bueno, pues que tenían esta pinta y se asociaban en serie 60 o 72 células, ¿vale? Y se encapsulaban en módulo. Y esta era la, digamos, imagen típica y era el estándar, como digo, hasta muy recientemente. Este mercado ha ido evolucionando y aquí se ve en una gráfica que es interesante porque muestra cómo ha ido mejorando, aumentando la eficiencia de las células en una compañía, en una línea de fabricación, es decir, no son las mejores células, sino la media de las células en la línea de fabricación a lo largo del tiempo, ¿vale? Para esa tecnología que llamaba BSF. ¿Y qué se caracteriza? Esto es un diodo, una unión PN, en la que tengo una base tipo P, un emisor tipo N, con la malla metálica, la capa antirreflectante y por detrás una capa posterior que está cubierta por metal, que es bueno, pues una pasta que contiene aluminio. Esas células se han ido haciendo mejor, ¿vale? Y aquí lo que se ve es cómo, bueno, mejorando procesos, aumentando la escala
en la producción y entonces pues optimizando también los equipos, mejorando, etcétera, pues se ha ido mejorando la eficiencia, ¿vale? Y se ha ido mejorando la eficiencia desde un 17% aquí hasta el, bueno, 19 y pico, casi el 20%, pero ya se ha llegado a una estabilización, porque la tecnología, digamos que ya no da más de sí. Cuando uno ve esto, y esto digo, es un resultados de una empresa, pero que son un poco representativos del sector, ve que anualmente eso implica un aumento en eficiencia de célula de 0,5-0,6% absoluto anual, ¿vale? Desde 17, pues en un año 10,5, luego 18, 18,5, así. Pero como digo, llegando a un límite, que es el límite de la tecnología. ¿Y qué ha hecho el mercado? Pues queriendo mantener este ritmo, porque aumentar la eficiencia implica aumentar la potencia por unidad de área, ¿no? Aumentar esa potencia que entrega una célula, y entonces si lo hacemos sin aumentar demasiado el coste de fabricación, pues el euro, dólar por vatio se hace menor, ¿no? Si aumento el denominador, esa figura de mérito, el coste por unidad de potencia, se reduce. Y entonces, ¿cómo puedo mantener este ritmo? Cambiando la tecnología, y para eso se ha pasado a lo que se conoce como tecnología PERC, que viene de las siglas en inglés de Passivated Emitter and Rear Cell, ¿vale? Y entonces la principal característica que la diferencia de la célula BSF es que la parte de atrás, en vez de ser una capa continua de aluminio, pues lo que hace es poner un dieléctrico, una capa que reduce la recombinación de los portadores en esa zona y que hace los contactos puntualmente, ¿no? Digamos en agujeros a través de ese dieléctrico para poder hacer un buen contacto eléctrico. Esto además tiene otros beneficios en cuanto a que esto hace mejor espejo, es decir, los fotones que no se han absorbido pues, y que llegan a la parte posterior pues rebotan y tienen otra oportunidad de ser absorbidos en el semiconductor. ¿Vale? ¿Y qué ha permitido eso? Pues que ese aumento se mantenga, que se vaya aprendiendo a hacer mejor esas células hasta llegar al superar el 22%, llegar casi al 23%. Hoy en día prácticamente la totalidad de las células o el grueso de las células que se comercializan son células PERC. Las células BSF pues ya no se fabrican más que muy residualmente. Y esta es la tecnología que domina el mercado. ¿Qué va a pasar? Claro, en la tecnología de células PERC le va a ocurrir como a la tecnología BSF, va a llegar un momento en el que llegue al límite de lo que, pues por las condiciones intrínsecas de esta estructura, de esta arquitectura de célula. Y entonces, a partir de ahí, pues la comunidad científica, tecnológica, el sector fotovoltaico, tiene más o menos idea de cómo poder mantener ese aumento constante, más o menos constante de la eficiencia de la célula. Y pasando de lo que sería de la tecnología BSF, basada en esta capa continua de aluminio, a la tecnología PERC, con un dieléctrico en la parte posterior, a lo que se conoce como tecnologías de contactos pasivados y luego células tándem. Muy por encima voy a explicar qué quiere decir una tecnología con contactos pasivados. La idea aquí es que las células convencionales tienen una estructura de diodo, ¿no? de emisor tipo N, que es se hace por difusión de una capa una difusión de átomos de fósforo sobre el propio silicio, ocupando una zona superficial muy estrecha sobre una oblea tipo P. Pues en el caso de los contactos pasivados, la idea es que en vez de hacer esos emisores, lo que hago es poner una capa de dieléctrico ultra fino, por ultra fino me refiero a una capa que tiene varios nanómetros, unos pocos nanómetros, y luego tener lo que se conoce como una capa que transporta mayoritariamente huecos, Hole Transport Layer, y en el otro lado una capa que transporta fundamentalmente electrones, Electron Transport Layer. Esto presenta ventajas de que reduce
esa recombinación, esa pérdida de electrones excitados en ambas superficies y que, pues eso, permite el paso de huecos por un lado y el paso de electrones por otro, ¿no? Para facilitar pues ese flujo de corriente. Hay varias tecnologías que adoptan esta estructura. La que tiene más digamos, desarrollo hasta el momento es lo que se conoce como células HIT o células SHJ, ¿vale? Las siglas HIT, bueno, pues tienen que ver con un nombre comercial de la primera empresa que las comercializó, que es la japonesa Sanyo, o pasó a ser Panasonic, y ahora hay más empresas que lo hacen, pero la tecnología general pues es Silicon Heterojunction, ¿vale? Son heterouniones basadas en silicio. En este caso, estas capas superficiales se hacen con silicio amorfo. El silicio amorfo es otro semiconductor. En el pasado fue una tecnología que se desarrolló para hacer células bueno, basadas simplemente en este silicio amorfo sin combinar con silicio cristalino, pero y eso daban células muy baratas, pero no de mucha eficiencia. Entonces tuvo un mercado, por ejemplo, para electrónica, calculadoras, relojes, etcétera, pero bueno, no llegó a triunfar en lo que sería la implantación masiva de tecnología de módulos. Una célula que también hace esta estructura de contactos pasivados, en este caso para el Electron Transport Layer, es la que se conoce como tecnología TOPCon, en el que la capa superficie, lo que se hace para este Electron Transport Layer, pues es poner una capa de óxido de silicio ultra fino, varios nanómetros, y una capa de polisilicio dopado tipo N, polisilicio pues como el que se usa para hacer las puertas de los transistores MOSFET. Estas tecnologías, con ciertas características, y no voy a entrar en detalle, pero permiten pues llegar a un 23 o incluso puede ser a un 24% de eficiencia. Ese sería como el límite en el que se saturaría siguiendo esa gráfica que mostraba anteriormente. Todas estas tecnologías que hemos comentado tienen una característica que las diferencia de las de BSF, que tienen una capa metálica posterior por todo el área, y es que pueden tener una parte posterior básicamente transparente. Se puede poner una malla metálica y eso hace una sombra parcial, pero la mayor parte de la superficie puede permitir la absorción de la luz. Entonces, ¿por qué no hacerla bifacial? Es decir, una estructura de forma que no solo sea capaz de absorber fotones que le vienen por la parte frontal, sino también fotones que le vienen por la parte posterior, pues reflejados sobre la superficie. Entonces, esa irradiancia será menor que la frontal, pero bueno, pues puede ser un aporte adicional y, como ya sabemos, puesto que la corriente de la célula es proporcional a la irradiancia, aumentando la irradiancia aumentamos la corriente, por tanto la potencia, tenemos una ganancia de potencia. Esto, por ejemplo, se puede aprovechar o tratar de maximizar si ponemos instalamos los módulos en una zona en la que pues aquí se ha pintado de blanco, no es estrictamente necesario, pero digamos que aumentaría, o la idea es hacer que esa irradiancia reflejada sea la mayor posible. Y aquí en la fotografía esta muestra un ejemplo de los años 80, porque como nos gusta decir a nosotros, en los miembros del Instituto de Energía Solar, la tecnología bifacial fue inventada en los años finales de los años 70, como demuestran algunas patentes, en nuestro instituto. Y no solo eso, sino que una spin-off del instituto, Isofoton, fue la primera compañía que comercializó módulos bifaciales en el mundo, ¿no? En los años 80. Isofoton luego cambió la tecnología, tuvo una vida de 30 años, bueno, hasta que cerró su fábrica no hace tanto, pero en cualquier caso
fue como una iniciativa pionera de instalaciones fotovoltaicas con tecnología bifacial que hoy están extendiéndose por el mercado y conquistando cuotas de mercado muy importantes. Otra alternativa tecnológica para buscando la alta eficiencia es prescindir o eliminar la malla metálica frontal que ponemos para poder hacer el contacto metálico, pero que hace algo de sombra y digamos que no aprovecha toda la superficie de la célula para absorber luz. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues pasar la malla frontal a la parte posterior e intercalar dos mallas, una para los contactos tipo N y otra para los contactos tipo P. Esto, bueno, tiene algunos retos tecnológicos, pero se sabe cómo hacerlo industrialmente como para que dé eficiencias que están en torno al 24-25% en célula y que dan lugar a los módulos más eficientes del mercado. ¿Vale? Es la tecnología que se conoce como IBC, Interdigitated Back Contacted, y aquí vemos los resultados de las hojas de características, los parámetros en las hojas de características de uno de los módulos hechos por la compañía SunPower, que es la líder en este tipo de tecnología. ¿Vale? Y lo que vemos es, bueno, en este caso concreto, pues aquí que tenemos una potencia en condiciones estándar de 360 vatios. Y bueno, vemos aquí el resto de parámetros. Entonces, si miramos, podemos recordar en el vídeo anterior que hablábamos de una tecnología convencional con malla metálica frontal y en la que teníamos también 360 vatios. Entonces, ¿por qué? Pues hay que tener en cuenta que no es solo la potencia lo que nos interesa a la hora de valorar la tecnología, sino el área, ¿no? Entonces, la idea es que ambas dan la misma potencia, pero el módulo anterior necesitaba más área y por eso la eficiencia pues era en torno al 18,5%, mientras aquí vemos que la eficiencia es del 22,2%, ¿vale? Y eso es porque este es un módulo más de menores dimensiones, como se podría ver en la hoja de característica completa. ¿De acuerdo? Merece la pena comentar que es combinando esta tecnología de contactos posteriores con la tecnología de contactos pasivados, en la que en vez de tener esa zona difundida emisor de fósforo tipo N y la zona difundida tipo P, que se hace con un emisor que se introduce en átomos de boro, pues se sustituye esa por el dieléctrico ultrafino más el electron transport layer, el Hall transport layer, y con eso se hacen los dispositivos más eficientes, ¿no? El récord mundial en célula de silicio a un sol que tiene ahora mismo la compañía china LONGi con un 26,8%, ¿no? En una célula de área grande, de área industrial. Es verdad que con tecnologías que todavía bueno, son de laboratorio, no está transferido a la industria, no son las eficiencias que se alcanzan en la línea de fabricación industrial de la compañía, pero que muestran el límite, o sea, hasta dónde el potencial de la tecnología y que, bueno, previsiblemente pues las tecnologías industriales se vayan acercando a ellas. Cuando se llegue al límite, la otra idea en la que todavía no hay módulos comerciales, pero se avanza pues a marchas forzadas, es en el de superar esa eficiencia con una sola célula, pues apilando células. Es lo que se conoce como células multiunión o células tándem. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre con esas células tándem? Pues que se conectan la primera célula, que tiene que tener una energía de enlace mayor a la de la segunda, un bandgap mayor a la de la segunda, pues lo que hace es absorber los fotones de más energía y deja pasar los fotones que tienen menos energía, como ya sabemos, pero que se absorben en la célula inferior. Entonces, si ponemos como una célula inferior una célula de silicio
y en la célula superior ponemos una célula con un semiconductor que tiene un bandgap mayor que la del silicio, pues vamos a poder obtener mayores eficiencias. Eso se ha hecho con varias tecnologías, obteniendo, como se ve en algunos casos, eficiencias por encima del 30%. Las eficiencias en esto pues se van consiguiendo récords y mejoras pues constantemente. La tecnología que más viabilidad parece tener industrialmente y que parece que se va a comercializar antes es la de una célula tándem, una tecnología tándem con unas células de silicio como célula inferior y una célula de lo que se conoce como perovskita en la zona superior, ¿vale? Pero bueno, eso no vamos a entrar en eso ahora mismo, es simplemente que lo conozcáis. La forma de mejorar, además de aumentar la eficiencia de los modelos fotovoltaicos, fabricando estas células más sofisticadas, también se implementan otras aproximaciones que están, como digo, aumentando la potencia y la eficiencia que dan las células. Una bastante, obvia o sencilla es aumentar el tamaño del área de las células, porque como sabemos, al aumentar el área, pues entonces captamos más irradiancia, ¿no? Y por tanto, mayor irradiancia, mayor corriente. Y bueno, pues hay distintos tamaños más o menos estándar y que se están, respecto a la inicial de los 156 por 156, pues están llegando en algunos casos a 220 por 220. Claro, eso aumenta el tamaño de los módulos, los hace menos manejables, etcétera, pero contribuye al aumento de la potencia. Cuidado, el aumento de la potencia del módulo, ¿no? En principio no el de la eficiencia, porque aumentamos la potencia, pero porque aumentamos el área, ¿no? Con lo cual la eficiencia no aumenta. Hay un efecto que hay que tener en cuenta y es que al aumentar el área y aumentar la corriente, manejamos corrientes mayores. ¿Cuál es el problema de manejar corrientes mayores? Pues que las pérdidas por efecto Joule, las pérdidas resistivas aumentan, ¿no? Sed conscientes de que las pérdidas de potencia pues tienen que ver con R por I cuadrado, ¿no? Entonces, al aumentar la corriente, pues para esa misma resistencia aumentarán las pérdidas de potencia. Entonces, la forma de compensar eso puede ser, en primer lugar, aumentar el número de barras, ¿no? Aquí tenemos, aunque no se vean tan bien, en horizontal los dedos metálicos, y esos dedos metálicos, esa malla metálica, pues llevan la corriente de una cierta zona de la célula a estas barras colectadas que son más anchas y mayores y que son las que conectan, en donde se conectan una célula con otras, pues soldando estas cintas de cobre estañado para ponerlas en serie o en paralelo, ¿vale? Entonces, si aumento el número de barras colectoras, que se llama busbar, pues entonces estoy reduciendo la corriente que cada una de ellas debe llevar, ¿vale? Es una forma de reducir esas pérdidas de potencia. La otra, que es sustituir esas cintas de cobre estañado, pues que son pues como unas cintas con esta geometría, sección rectangular, por hilos, y además pueden ser hilos de cobre, son más baratos y que al hacerlos, al ser hilos, pues también facilita que algo de la luz que dé en el hilo pues rebote y llegue a la célula, con lo cual puede ser absorbido. Bueno, hay una serie de mejoras. Ya digo que principalmente la idea es reducir la corriente que lleva cada uno de esos hilos para reducir las pérdidas resistivas. Y la otra idea para reducir esas pérdidas resistivas es cortar las células por la mitad, en tercios y tal. Ahora mismo lo más típico es cortar las células por la mitad, ¿vale? Entonces, ya sé que puede parecer un contrasentido, ¿no? Hago una célula más grande para aumentar la potencia aumentando la corriente y luego la parto por la mitad. Pero como digo, lo que va a hacer eso es que las pérdidas resistivas, puesto que la corriente es menor, las pérdidas resistivas se reduzcan. Y lo que hago es en el módulo tratar de tener corrientes y tensiones parecidas a las que tenía cuando ponía las 60 o las 72 células en serie. Lo que hago es conectar 60 o 72 típicamente medias células en serie, ¿vale? Con lo cual tengo la tensión de 72 células
y hacer las dos ramas en paralelo, con lo cual tengo la corriente, ¿no? La corriente que dan medias células se suma a la otra corriente que dan las otras medias células, ¿vale? Y tengo esos niveles de tensión y corriente parecidos a los del módulo con las células enteras, pero como digo, reduciendo las pérdidas resistivas y por tanto con un pequeño aumento de potencia. Además, también se ha hecho mucho esfuerzo pues por reducir las zonas no activas, por hacer las células lo más pegadas posibles, para reducir también el consumo de material al hacer el módulo, para hacerlos más homogéneo, más opaco, por ejemplo también para aplicaciones en edificios, etcétera. Y otra de las ideas, por ejemplo, es evitar las conexiones o los espacios que se deben dejar cuando conectamos las células con cintas para ponerlas en serie o paralelo, y lo que hago es lo que se conoce ponerlas en tejadillo, ¿no? O sea, cortar las células y simplemente pues soldar de esta forma. Bueno, y con eso pues se pueden conseguir módulos que tienen una apariencia mucho más homogénea, y que además esto implica pues mejoras que dan lugar a módulos de mayores eficiencias y mayores potencias, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un módulo que hoy en día yo diría que son predominantes, claramente predominantes en el mercado, que son con silicio monocristalino y células cortadas por la mitad, y que llegan a eficiencias, pues, perdón, a potencias que están por encima de los 400 vatios. Bueno, en ese caso, pues se ve que en las cajas de conexión se ponen aquí entre las dos mitades, se ponen algún diodo de más, etcétera, pero bueno, podéis comparar la hoja de características de uno de estos módulos con los que hemos visto anteriormente, y así os hacéis una idea de cuáles son esas mejoras y de esa variación que tenemos en corrientes y tensiones. Aquí veis también un módulo que presenta una tecnología con células bifaciales, y la forma de que podemos encontrar esto en las hojas de características es que el módulo bifacial lo puedo usar como módulo monofacial, es decir, yo mido solo la potencia que da por la parte frontal en condiciones estándar, ¿vale? Y en este caso me dice que tengo un módulo de 415 vatios, bueno, con estos parámetros de tensión, corriente, etcétera, ¿de acuerdo? Y una eficiencia frontal del 20%. Entonces, ¿cuál es la mejora bifacial? Pues va a depender de la tensión que yo va a depender de la irradiancia que yo tenga por la parte posterior, ¿no? De la irradiancia que refleje en las superficies en la que está la instalación o lo que sea. Y entonces una forma pues, de poder dar una cifra de estimación de eso es, bueno, pues si en vez de tener los 1000 vatios por metro cuadrado que me da por la parte frontal en condiciones estándar, pues tengo 100 vatios por metro cuadrado. Pues entonces el módulo en su conjunto, con un sol por delante, 1000 vatios por metro cuadrado por delante y 100 vatios por metro cuadrado por detrás, me dará 440 vatios, según me dice esta hoja de características. Y si por detrás le llegan 200 vatios por metro cuadrado, pues me dará 470, ¿vale? Es una forma de verlo o de poder cuantificar esa mejora bifacial. Combinando todas estas mejoras y algunas otras en las que no entro, pues ya se pueden encontrar en el mercado módulos de más de 600 vatios, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí este módulo que tiene también de Jinko de 620 vatios, ¿vale? Y bueno, con una serie de mejoras y características que señalan aquí en la hoja de características, ¿no? Y bueno, pues también muestra esa evolución que está experimentando la tecnología, yendo hacia mayores potencias, ¿no? De los 300 vatios que daban los módulos hasta hace poco, como digo, con esa corriente creciente, mejorando la eficiencia de las células, aumentando su área, cortándolas por la mitad, poniendo un interconexionado mejor, haciendo más compacto, etcétera, etcétera. Comentaba al principio de este vídeo que no solo hay células de silicio cristalino, sino que hay otras tecnologías que son las de capa delgada,
thin film que usan semiconductores distintos al silicio. La predominante y la que realmente es responsable de ese algo cercano al 5% de mercado fotovoltaico que no es silicio cristalino es la del telururo de cadmio. Y básicamente por lo que hace una compañía que se llama First Solar, compañía americana. Entonces aquí la tecnología es distinta en el sentido de que usa un semiconductor que absorbe mucho más que el silicio, el telururo de cadmio, y por eso en vez de tener obleas de silicio que están en torno a las 200 micros de espesor, pues puede tener pocas micras. En pocos micros de semiconductor consigo absorber mucha luz. Además, la tecnología lo que me permite es, en vez de hacer células y tener luego que encapsularlas en un módulo, sobre el propio módulo, bien sobre un sustrato, bien sobre el vidrio, yo puedo hacer el proceso de depósito de ese semiconductor. Y luego, bueno, pues con procesos láser voy cortando las obleas, ¿no? Aquí digamos que lo hacemos sobre el módulo y luego aislamos las células para poder dar los niveles de tensión apropiados, mientras que en la tecnología de silicio yo hago las células y luego las asocio para hacer módulos. Aquí veis cómo esta compañía ha conseguido módulos, viendo aquí estas hojas de características, pues de potencias similares a las de los módulos de silicio, ¿no? De 420 vatios, 400 y pico. Es verdad que con eficiencias algo menores, ¿no? De lo que teníamos en silicio. De nuevo, aquí lo importante es la figura de mérito de coste por unidad de potencia, ¿no? Dólar o euro por vatio, ¿vale? Y ahí está el factor de competitividad de la tecnología de thin film, que pues al final tiene dólares por vatio, pues similares o algo menores a las de silicio, y por eso sigue, aunque tenga una fracción pequeña del mercado, sigue teniendo sentido comercializarlos, o sigue teniendo clientes porque compite en condiciones parecidas a las del silicio.